Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. La tierra crujió bajo las botas de Arturo al aterrizar, y el aire a su alrededor relucía con el poder residual. Su capa oscura ondeaba al viento, levantada tras la batalla. El silencio se cernía amenazador y expectante hasta que Galatea se arrodilló a su lado. «Disculpas, mi rey», dijo con la voz entrecortada por la frustración y la reverencia. Solo eran dos, y aún así Arthur no la dejó terminar. Puso una mano sobre su hombro acorazado, tranquilo y decidido. «Lo hiciste bien, Galatea. Ayudaste a Raven y alejaste la pelea de la casa de mi familia». Eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Pasó junto a ella con gracia mesurada, mientras una luz violeta latía suavemente desde su anillo. Tras él, Raven descendió, con su capa ondeando, los ojos aún entrecerrados por el choque. «Arthur», dijo en voz baja, mirando a los faroles. «Ten cuidado. Es fuerte». Arthur esbozó una media sonrisa mientras caminaba, sus botas crujiendo sobre la piedra rota y la hierba chamuscada. «¿Está bien?» Una risa lenta y gutural se escuchó desde adelante. «Vaya, vaya», dijo la voz, oscura y áspera como ceniza volcánica. «Así que eres el infame linterna de las sombras». Atrocitus flotaba sobre el suelo, su corpulenta figura envuelta en luz roja, con el pecho subiendo y bajando con furia. Dexter, con la cola azotando como un látigo, flotaba a su lado, mientras una neblina de sangre goteaba de sus fauces. «¿Eres tú quien sacude los pilares del espectro emocional?», gruñó Atrocitus. «Estás alterando nuestro orden. Propagas la corrupción con tu burla de un cuerpo. Nuestra cruzada de ira y venganza exige tu cabeza». Arthur dejó escapar un largo suspiro y se frotó la cara con una mano, arrastrando los dedos hacia abajo con cansada diversión. «¿En serio?», murmuró. Luego miró hacia arriba y sus ojos brillaron con un tono violeta tenue. Los guardianes tenían razón. «No importa lo que haga, seguiré atrayendo a bichos raros como tú». El aura roja brilló en respuesta. Dexter siseó, con sus garras reluciendo. Arthur levantó una mano tranquila y fría con absoluta autoridad. «Deberías entender algo, linterna roja», dijo Arthur, con una voz férrea y sedosa. «Lo que ocurre ahora es inevitable. Estoy ocupado, no puedo hacerlo yo mismo ahora mismo y, además, estoy un poco harto del espacio. Así que aquí está mi solución». Miró a Dexter y luego volvió a mirar a Atrocitus. «Te mato. El gato vivirá. Regresará a tu base de la ira, entregará el mensaje y les dirá a tus compañeros lanzallamas que se mantengan alejados de la tierra, y de mi gente». Todos se quedaron congelados. Incluso Raven se giró para mirarlo, parpadeando una vez. Divertida. Medio confundida. Una leve sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Dexter inclinó la cabeza. Los puños de Atrocitus se apretaron, la energía roja llameó. «¿Te estás burlando de mí, terrícola?» Arthur, impasible, se sentó en una losa fracturada, con una pierna cruzada sobre la otra como un rey en un trono improvisado. «Sí», dijo, apoyando la barbilla en los nudillos. «Y además, no soy yo quien te va a matar». Golpeó suavemente la tierra con el pie. Una sombra se expandió bajo él, curvándose como los dedos de un dios dormido. La temperatura descendió. El aire mismo cesó. El cielo se oscureció levemente. Entonces surgió. Este campo de batalla albergaba ahora una nueva presencia. De entre las sombras, una figura se alzó como el heraldo de la muerte misma. Yelmo con plumas carmesí. Ojos violetas brillantes. Armadura forjada en el abismo. Su espada larga relucía con la noche condensada, y la hoja vibraba con maná ligado a la sangre. El comandante rojo sangre. Mariscal y gris. Incluso Galatea, a menos de 3 metros de Arturo, se puso rígida. Entrecerró los ojos, endureció su postura y tensó la mandíbula ante la presión de la presencia del caballero. El maná puro que emanaba de él era más que poder. Los linternas rojas se detuvieron, sus anillos zumbaron defensivamente, como si sintieran algo terrible. Y Gris avanzó sin decir palabra. Cada paso era pesado. Un caballero guerrero sin necesidad de voz, forjado en el dolor, ahora respondiendo a su señor. Arthur levantó la mirada ligeramente. Sus ojos brillaban bajo su frente. «Les presento al mariscal y Gris», dijo con frialdad. «Intenten no aburrirlo». Atrocitus flotaba justo por encima del suelo, con una energía carmesí que emanaba de su armadura como una llama viva. Su anillo latía, rebosante de furia. Inclinó la cabeza, observando al caballero de armadura negra que se acercaba a él con paso firme y pesado. «¿Esto es todo?». Atrocitus se burló. «¿Una simple marioneta de sombra?».
¿Una construcción de sombra con armadura oxidada? Ninguna reacción por parte de Ygritte. Solo se oía el leve zumbido de la magia vibrando en la espada del caballero y el frío destello de luz violeta que irradiaba bajo su yelmo. Se movía como una tormenta formándose tras una montaña, silenciosa pero innegablemente letal. Desde atrás, Raven flotaba junto a Arthur, su capa ondeando suavemente con la cálida brisa del aire devastado por la batalla. ¿Una nueva sombra?, preguntó en voz baja, observando con curiosidad cómo se acercaba Ygritte. Había algo diferente en esta. Los ojos de Arthur permanecieron fijos en Atrocitus, su postura relajada, una pierna colgando casualmente sobre la otra mientras estaba posado en un trozo de piedra en ruinas como si fuera un trono. Ven, le dijo, con un gesto ligero. Siéntate conmigo. Disfruta del espectáculo. Raven entrecerró los ojos. Aún así, obedeció. Aterrizó junto a él, con los brazos cruzados y las ojeras en los ojos. Su tono era cauteloso. ¿Estás seguro que solo uno es suficiente? La sonrisa de Arthur se ensanchó lentamente, casi con malicia. Sus ojos brillaron con un violeta profundo y siniestro. Más que suficiente, dijo. Y como si se lo hubiera ordenado, el aire tembló. Con un sonido como el de un trueno resonando en una catedral, Ygritte movió una mancha de acero negro y violeta, mientras su espada larga cortaba el aire con una gracia aterradora. Atrocitus ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Apenas levantó un escudo rojo de construcción a tiempo cuando el golpe impactó con la fuerza de un meteorito, destrozando el borde de su defensa y provocando temblores en sus brazos. El impacto lo lanzó hacia atrás en el aire, con las botas raspando contra la presión invisible mientras se mantenía firme. ¿Qué? Atrocitus gruñó. Pero Ygritte fue implacable. Como un depredador forjado en la batalla, el caballero giró para lanzar un segundo golpe, esta vez más bajo, con el objetivo de atravesar el costado de su oponente. Atrocitus giró justo a tiempo, formando su propia espada, que chocó violentamente con la espada larga. Saltaron chispas. El impacto quebró el aire. Impresionante fuerza, para una marioneta. Atrocitus apretó los dientes y su anillo ardía aún más. Pero Ygritte todavía no dijo nada. Solo sus movimientos hablaban, y hablaban de una habilidad perfeccionada en una guerra sin fin, de una disciplina más aguda que el acero y de una furia mucho más fría que la rabia. Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con intriga. Raven lo miró de reojo. Ese estilo de espada es brutal, pero elegante. Arthur sonrió levemente. Está hecho para matar dioses, no soldados rasos. Su tono era seco. Atrocitus es una existencia triste, la verdad, simplemente entró en la historia equivocada en el momento equivocado. Por encima de ellos, Dexstar siseaba y daba vueltas, con las garras desenvainadas y los ojos brillantes. Abajo, Atrocitus comenzaba a sudar, su orgullo herido más que su cuerpo mientras bloqueaba y esquivaba, apenas manteniendo el ritmo de la gran precisión y poder que Ygritte desataba. El último golpe del caballero agrietó el cielo con un rayo, cuya fuerza hizo temblar las nubes. Luego vino el intercambio final. Ygritte hizo una finta, provocó un contraataque y giró hacia abajo. Su bota se estrelló contra el estómago de Atrocitus con la fuerza de un cañón, haciéndolo rodar por una línea de árboles quemados y aterrizar con fuerza en un cráter de su propia creación. Un silencio. Entonces Arthur se levantó de su asiento improvisado y se sacudió la ropa. Acto 1, le dijo a Raven con una sonrisa, completo. Ella arqueó una ceja. ¿Hay más? Los ojos de Arthur volvieron a brillar. Siempre. Con un brusco movimiento de muñeca, la espada larga del rey demonio, rebosante de venas de relámpagos azules, emergió en sus manos. Arthur la sujetó solo un segundo, lo suficiente para sentir su pulso antes de lanzarla con una fuerza que hendió el aire. La espada se convirtió en un rayo de destrucción crepitante, un cometa de energía azul relámpago. Y justo antes de que pudiera tocar el suelo, sonido metálico. Ygritte levantó una mano y atrapó el arma en pleno vuelo sin siquiera darse la vuelta. En el instante en que sus dedos se cerraron sobre la empuñadura, el rayo le recorrió el brazo como un ser vivo. No lo que no, obedeció. Sus ojos, de un violeta brillante, brillaron con más intensidad. La pluma carmesí de su yelmo se alzó con el viento mientras el silencio volvía a reinar. Arthur se sacudió el polvo del hombro con naturalidad. Ahora, dijo con voz imponente, muéstrale el poder de un mariscal de la Legión de la Sombra. Ygritte inclinó ligeramente la espada, probando el peso. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante. Atrocitus reaccionó al instante, y un geyser de furia fundida brotó de su anillo para interceptarlo. Ygritte giró en el aire, con la espada girando en su mano antes de que cortara el fuego como papel.
En el momento en que aterrizó, la espada larga del rey demonio descendió en un arco vertical que envió una onda expansiva. Atrocitus atacó el filo con un hacha de guerra conjurada de pura energía de furia. Saltaron chispas al chocar las armas, acero negro contra plasma carmesí. No está mal, para una sombra, se burló Atrocitus, contraatacando con una fuerza monstruosa. Y Gris se deslizó ligeramente, sus botas cavando zanjas en la piedra. Pero no se movió más. Luego vino Dexstar. Una mancha roja cruzó el aire con un gruñido furioso, con las garras rojas extendidas. Y Gris se agachó cuando el felino pasó rozando su cabeza, dejando un rastro de plasma sanguíneo donde las garras rozaron la hombrera. Dexstar giró en el aire y vomitó un chorro de furia líquida ardiente. Y Gris alzó su espada, describiendo un rápido arco. La hoja, imbuida de relámpagos, dispersó el ataque con una violenta explosión. Un fuego se encendió brevemente tras Ygritte, antes de extinguirlo con un remolino de sombras. El caballero se enfrentaba ahora a dos enemigos. Atrocitus se lanzó de nuevo hacia adelante, con los puños en llamas, y cada golpe lanzaba ondas de choque rojas. El bruto luchó como una bestia, implacable, todo odio y poder. Ygritte paró el primer golpe, desvió el segundo, pero el tercer golpe lo alcanzó en el estómago. Auge. Su forma blindada voló hacia atrás y se estrelló contra una roca. Cuervo se estremeció ligeramente. Arthur no lo hizo, simplemente sonrió, observando la pelea en silencio. Pero entre los escombros volvieron a brillar unos ojos violetas. Ygritte se levantó más despacio esta vez. Pero al levantarse, las sombras se enroscaron más a su alrededor. La espada larga del rey demonio flotó brevemente a su lado, girando una vez antes de caer en su palma. Ajustó su agarre. Ahora era más fluido. Más seguro. Él salió corriendo. El siguiente intercambio fue un borrón. Ahora era más rápido que antes. Ygritte se agachó, girando bajo los salvajes golpes de Atrocitus. La espada rozó el muslo del linterna y le hizo sangrar. Dexstar volvió a atacar, con las garras rojas de su constructo intentando arañarle el casco, pero Ygritte le propinó un revés en el aire, que lo envió en espiral al suelo. Se levantó un segundo después, hirviendo. El gato gruñó y plasma rojo goteó de sus dientes. El cielo empezó a teñirse de rojo mientras ambos linternas desataban toda su furia. Construcciones gigantes, hachas, cadenas e hidras gruñonas surgieron a su alrededor. Ygritte giró la espada larga del rey demonio una vez. El relámpago crepitó. Su postura se volvió más firme. Se ajustó, adaptándose, comenzando a aprender su ritmo. La sonrisa de Arthur se amplió. Está sincronizando. Raven arqueó una ceja. ¿Con ellos? Con el caos de la batalla, ahora se acabó para ellos. Abajo, Ygritte rugió hacia adelante, con absoluta calma y majestuosidad. Paró una cadena con forma de serpiente, saltó sobre una construcción que se alzaba y, con un tajo preciso, cortó el brazo de un golem con hacha que Atrocitus había creado a mitad de ataque. Atrocitus entrecerró los ojos. Este maldito caballero. Atrocitus rugió con furia derretida. Su armadura se onduló, su piel resplandecía por dentro mientras la rabia hervía por cada fibra de su ser. Dexstar, con la cola azotando y la boca llena de plasma ácido, flotaba junto a él, con ambas garras extendidas mientras construcciones afiladas cobraban vida en espiral alrededor del felino. Solo eres una marioneta. Espetó Atrocitus, formando una enorme criatura alienígena de dos cabezas, fruto de la ira pura, que flotaba en el cielo tras él. Una sombra. Una cosa que se arrodilla ante un farsante. Déjame mostrarte cómo es el verdadero poder. Pero Ygritte no dijo nada. Ni una palabra, solo ladeó la cabeza, casi divertido. Y simplemente dio un paso adelante, sus ojos violetas brillaron más bajo el casco. La serpiente de dos cabezas se abalanzó primero, silbando violentamente mientras sus fauces colosales se cerraban. La espada de Ygritte se elevó con un destello, cercenando la primera cabeza en un destello de relámpago y acero. Se giró, esquivando el segundo golpe, y golpeó con el hombro el cuello del constructo. La serpiente carmesí explotó en partículas, dispersadas por el viento por la fuerza del impacto. Dexstar gritó con furia felina y se abalanzó, sus garras se extendieron hasta formar una sierra giratoria en pleno salto. Ygritte respondió al golpe con una parada a una mano. La espada larga del rey demonio chirrió por la fricción al desviar la sierra. Chispas danzaron a su alrededor. El caballero pateó a Dexstar en el aire, enviando al felino contra una roca en ruinas con un estruendo feroz. A continuación llegó Atrocitus, con los puños envueltos en llamas carmesí y su aura hirviendo el aire. No puedes ganar. Aulló, y una docena de hachas de guerra gigantes hechas de luz roja se formaron en espiral a su alrededor.
se lanzaron hacia adelante como misiles. Y Gris giró. El primer hacha falló por centímetros. La segunda le rozó la hombrera. La tercera la cortó en el aire con un tajo giratorio que dejó una estela crepitante de relámpagos azules. Se precipitó hacia adelante, desapareciendo en una nube de sombras. Se escuchó un sonido repugnante. La espada larga del rey demonio atravesó directamente el hombro de Atrocitus. El linterna roja aulló, en parte de rabia, en parte de dolor. Sus ojos brillaron con más intensidad mientras la sangre manaba de la herida. ¿Te atreves? Empezó Atrocitus, pero Ygritte liberó la espada, giró una vez y golpeó la empuñadura contra el estómago de la linterna, haciéndola resbalar hacia atrás en un rastro de tierra fundida. Desde la barrera, Arthur observaba con los brazos cruzados. A su lado, Raven también observaba en silencio, mientras los tormentosos vientos de la batalla tiraban de su capa. Ella levantó una ceja. ¿Está jugando con él en este momento? Arthur respondió. No pensé que pudiera ser tan sádico. Podría haberlo decapitado después de esa puñalada. De vuelta en el campo de batalla, Atrocitus tropezó, luego se enderezó. La rabia ardía con más fuerza ahora. De su anillo, una construcción masiva formó, no un arma esta vez, sino un muro de almas que gritaban y se retorcían, con la boca abierta en un tormento silencioso, cada una víctima de una ira pasada. Las almas se fusionaron en una construcción monstruosa, una criatura acorazada de 6 metros de altura, con un yelmo retorcido con cuernos y puños como meteoros. Enfrenta su ira. Atrocitus gruñó. El gigante lanzó un puño llameante hacia Ygritte. El caballero levantó su espada y atrapó el puño a mitad del golpe. Sus botas cavaron zanjas en el suelo bajo el peso, pero no se quebró. Un rayo brilló en su armadura. Él miró hacia arriba tranquilo, silencioso y con un grito de batalla gutural, rugió por primera vez. No palabras. Solo voluntad cruda e implacable. La llama violeta explotó hacia afuera. El golem se quebró. Luego se hizo añicos. Atrocitus entrecerró los ojos al comprender que no era una simple marioneta. Ygritte permanecía de pie entre los fragmentos rojos, con su capa ondeando y relámpagos crepitando alrededor de su espada. Tras él, Dexter siseó de nuevo y formó una nueva construcción. 2 espadas giratorias con forma de guadañas, que lanzó desde ambos lados. Ygritte se giró, dio una voltereta hacia atrás y en un movimiento fluido cortó a ambos. Atrocitus permanecía encorvado, con sus enormes hombros agitados. Su anillo rojo latía erráticamente. La sangre goteaba de la profunda puñalada en su hombro, vil y humeante. Sus ojos derretidos miraban fijamente a la figura que avanzaba. Cada paso de Ygritte era un trueno. Cada movimiento de su muñeca insinuaba otro golpe a punto de ser desatado. Atrocitus frunció el labio. En su mente, algo se agitó con inquietud. ¿Qué es esto? Ese humano solo está mirando, sentado allí como si esto fuera un entretenimiento para él. Su mirada se posó en Arthur Blackwind, sentado tranquilamente sobre una losa rota, con Raven a su lado. Ni una sola orden. Ninguna súplica desesperada de ayuda. Solo observando. Y ese brillo de confianza en sus ojos violetas. ¿Y esta construcción suya es tan poderosa? La rabia dentro del señor de la linterna roja se agitaba con la duda, una sensación extraña, indeseable y repulsiva. Arthur le susurró a Raven. Está a punto de retirarse. Raven entrecerró los ojos. ¿Seguro? Arthur ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en el campo de batalla. Mira sus pies, dijo. Está retrocediendo sin darse cuenta. Atrocitus retrocedía a pasos fraccionados, con espasmos instintivos. Arrastraba ligeramente la pierna izquierda por el suelo, mientras sus ojos pasaban de Ygritte a Dexter y luego al cielo. Apretó los puños y gruñó. No. No correría. Todavía. Dex. Rugió, con la rabia desgarrándole la garganta. Retírense. Ahora. El felino linterna giraba en el aire, con colmillos rojos y cadenas arremolinándose a su alrededor mientras silbaba furioso. Pero el instante fue demasiado breve. Ygritte ya se movía. Un destello, una mancha de acero y sombras crepitantes. Dexter lo esquivó por los pelos. La espada de Ygritte atravesó el aire a su lado, rozando sus construcciones y convirtiéndolas en fragmentos rojos. Atrocitus bramó y lanzó su anillo al aire, abriendo un vórtice rojo y aullante. Este estalló como un trueno, arremolinándose en violentas espirales carmesí. Intentó sumergirse y la energía roja se fusionó a su alrededor para proteger sus heridas. Pero no fue lo suficientemente rápido. Un boom de movimiento. Ygritte se estrelló contra él como un meteorito. El impacto fue ensordecedor. Acero, carne y rabia chocaron en el aire. La fuerza los arrojó a ambos directamente al portal abierto.
Dexter aulló y los siguió, con alas de furia roja arrastrándolo hacia el interior justo antes de que se cerrara con un violento chasquido. Y luego silencio. El viento regresó, suave y frío. El polvo se extendía por el suelo, como si nada hubiera pasado. Arthur se levantó lentamente, su capa ondeando al viento y sus botas crujiendo contra el suelo. Raven permaneció inmóvil, observando el espacio reducido por donde Ygritte había desaparecido. No dijo nada por un momento, simplemente procesando lo ocurrido. «Espera», preguntó finalmente con voz suave. «¿Y tu caballero?» La sonrisa de Arthur era sutil, más sombra que luz. Sus ojos, con un brillo tenue, no reflejaban preocupación. «No te preocupes por Ygritte», dijo, sacudiéndose la tierra de la manga. «Volverá pronto». Raven frunció el ceño. No entendía la confianza, la calma. Pero no lo cuestionaba, no ahora. Algo en la mirada de Arthur le decía que lo que sucediera después, valdría la pena presenciarlo. El cielo sobre la finca Blackwind estaba en calma, cubierto por una suave capa de nubes. Las puertas de hierro forjado se abrieron con un crujido sutil. Su movimiento era lento, como si la propia casa tomara aire al reconocer el regreso de uno de los suyos después de tanto tiempo. Arthur dio un paso adelante, sus botas crujieron levemente contra el camino de grava. Raven era una presencia silenciosa a su lado, su capa ondeando con cada paso. El patrimonio familiar había cambiado poco. Los mismos muros de piedra, los mismos ventanales que no captaban la luz del sol, los mismos cipreses imponentes que bordeaban el camino. Todo demasiado familiar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Adam Blackwind estaba allí, con sus anchos hombros apoyados en el marco y los brazos cruzados. Sus ojos brillaban con esa mezcla de exasperación y cariño que solo un hermano mayor podía poseer. «TSH», se burló Adam, arqueando una ceja. En cuanto el cielo se puso rojo, supe, de alguna manera, en algún lugar, que tenías que estar involucrado en esto. Arthur no dejó de caminar. Y no discutió. Simplemente exhaló por la nariz, un lento suspiro de cansancio, y pasó rozando a su hermano con la misma expresión que uno reserva para un hermano molesto. Los labios de Raven se crisparon. Dentro, la casa olía a flores y muebles nuevos. Y de pie a mitad del pasillo, con los brazos cruzados como espadas gemelas sobre el pecho, estaba nada menos que su madre. En cuanto Arthur apareció ante su vista, su pie golpeó el suelo. Arqueó una ceja. Apretó los labios. Arthur se aclaró la garganta y dijo simplemente, «Hola». Sus brazos se apretaron. «Hola», repitió con voz aguda e incrédula. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Arthur parpadeó. «Desapareciste durante semanas. No me escribiste. No me llamaste. Ni siquiera mandaste una paloma o ese pájaro de sombra que mandaste últimamente». Empezó a caminar hacia él, con los dedos crispados como si quisiera golpearle la sien. «Desapareciste sin dejar rastro y luego te presentaste en mi puerta con un hola». «¿En serio?» Arthur levantó ambas manos en señal de rendición, con una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. «Lo siento, pero, entiendo», lo interrumpió, con voz más suave. Extendió la mano y lo abrazó fuerte, cálido y firme. «Solo quiero ver a mi hijo, nada más». Arthur dudó. Por un instante, sus brazos flotaron en el aire, inseguros, extraños en su gesto. Sus ojos parpadearon con un raro destello de vulnerabilidad antes de que lentamente sus manos la rodearan, sujetándola. «Realmente los descuidé», pensó, sintiendo el peso de su afecto. «Quizás debería pasarme más tiempo por aquí». Detrás de ellos, Raven permanecía de pie, con los brazos sueltos a los costados, observando en silencio. Su expresión era indescifrable, aunque algo cruzó por sus ojos, quizá un recuerdo. De una madre a la que nunca podría regresar. De un hogar que nunca existió realmente para ella. Y, sin embargo, allí, en ese pasillo de sombras y calidez, no pudo evitar sentir nostalgia, como si se estuviera rememorando un pasado lejano. Su comunicador vibró. Se giró ligeramente y se lo acercó al oído. Arthur la miró de reojo, ya consciente de ello. «¿Es Robin, no?» Raven asintió y respondió. «Cuervo», la voz de Robin, enérgica y directa, sonó. Se registró una enorme oleada de poder sobre Ciudad Jump. Debe ser un enemigo poderoso. La señal también estaba justo encima de la finca Blackwind. «Arthur. Eres tú». Raven lo interrumpió suavemente. «No te preocupes. Lo manejamos». Hubo una pausa. «¿Lo hiciste?» «Sí. Arthur y yo». Otro silencio. Entonces volvió la voz de Robin, teñida de confusión e incredulidad. «Está en Jump City, vaya. Se avecinan problemas. Espera, está a tu lado, ¿verdad?»
Sí. Robin exhaló audiblemente. Su tono cambió de inmediato. De acuerdo, entonces. Me alegra que lo hayas solucionado. Y colgó antes de que surgieran más preguntas. Raven guardó el comunicador en el bolsillo y miró a Arthur. Él simplemente sonrió, con una expresión divertida y despreocupada. Arthur estaba de pie en el centro de la sala de estar, a la sombra de su largo abrigo, el aire a su alrededor se sentía ligeramente cargado. Adam se apoyó contra el marco de la puerta de la habitación, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de sus labios. Bueno, ¿qué fue esta vez? Preguntó Adam secamente. ¿Algún demonio del espacio exterior o de otra dimensión? Arthur exhaló lentamente, desviando la mirada. Me alegro de verte también, Adam. Arthur estaba ahora en la casa que no había pisado en mucho tiempo. Su madre estaba sentada en el sofá desgastado, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como si albergara todas las preguntas que, por el cansancio, no podía hacer. Raven se apoyaba en la pared del fondo, con los brazos cruzados, la mirada distante pero sutilmente fija en Arthur. Y Adam permanecía de pie con la misma sonrisa de siempre, intentando fingir que se trataba de otra reunión familiar que se había vuelto incómoda. Arthur se aclaró la garganta. Su voz era baja y pesada, pensativa. Sabía que algo así sucedería. Todas las miradas se volvieron hacia él. Por eso envié a Galatea aquí. No solo para vigilar todo, sino para protegerte. Dio unos pasos hacia adelante y sus botas golpearon suavemente el suelo. A medida que me hago más fuerte, ese poder no solo me eleva. Llama la atención. De cosas que no pertenecen a esta tierra. De enemigos que ven mi ascenso como un desafío o algo que escapa a nuestra comprensión. Están observando. Esperando y planeando. Su voz se endureció. No vengo a menudo. No porque no me importe. No porque se me olvide. Sino porque cada visita es un riesgo, para ti. Su mirada se detuvo en su madre. Luego en Adán. ¿Crees que es coincidencia que no tenga nombre de superhéroe? ¿Que no lleve máscara? No tengo personalidad. No tengo doble vida. Solo soy yo. Dejó que esa verdad flotara en el aire. Adam exhaló lentamente y se encogió de hombros levemente. No te preocupes, dijo, tan despreocupado como siempre. Tienes mucho que hacer. Al menos yo lo entiendo. Arthur asintió levemente en señal de gratitud. Pero su madre no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada, mirándolo fijamente. Asintió una vez. El tipo de asentimiento que decía, te entiendo pero no necesariamente lo acepto. El silencio volvió a apoderarse de nosotros. Arthur tomó su capa y la ajustó sobre sus hombros. Me voy ahora. La voz de su madre sonó como un látigo. No, no lo eres. No fue una súplica. Fue una orden. Arthur se quedó paralizado. Sus dedos se detuvieron en el broche de su capa. Se giró lentamente. Incluso Blade se estremeció en la esquina. Apenas un escalofrío recorrió al disciplinado caballero de las sombras, que no se había inmutado en mucho tiempo. Raven se enderezó un poco, arqueando las cejas. La sorpresa se apoderó de su rostro sereno. Incluso el propio Arthur parpadeó, sorprendido. Adán se echó a reír. Maldita sea, sonrió. Hacía mucho que no te veía con esa cara, pareces casi asustada. Arthur exhaló y una sonrisa reticente se dibujó en la comisura de sus labios. Sus hombros se relajaron un poco. Volvió a mirar a su madre. Ella estaba de pie. No estaba enojada ni llorando. Simplemente, harta de quedarse atrás. Él no intentó discutir. Tal vez, dijo Arthur en voz baja, me quede a cenar entonces. Cielo tranquilo cerca de la finca, dos figuras flotaban en el éter, intactas por la gravedad y sin ser afectadas por el viento. Uno era alto, pálido como el papel, envuelto en sombras cambiantes que se movían como humo. Sus ojos eran dos estanques oscuros, de una edad inconcebible. Miró hacia la casa de abajo, una finca tranquila. ¿Así que es él, hermana? Su voz resonó como el viento, suave y paciente, inevitable. El que, sorprendentemente, te ha interesado tanto, el que no tiene final. A su lado, en el aire, flotaba una mujer vestida de negro, con un haz plateado colgando de su cuello. Sus ojos eran profundos pozos de comprensión, antiguos y bondadosos. No respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en la cálida luz que se derramaba por las ventanas de la finca. «Ay, hermano», dijo por fin con voz suave. El destino no me dijo ni me mostró nada. Se giró hacia él, sonriendo levemente, con un brillo suave en los ojos. Pero lo sé. Estuve allí cuando nacieron. Estaré allí cuando termine. Ella inclinó la cabeza. Esa persona es una de las excepciones.
El hombre a su lado enarcó una ceja, entrecerrando sus ojos negros con una sutil intriga. Las excepciones son raras, murmuró, cruzándose de brazos. Y suelen ser peligrosas. ¿Conocemos a alguien así? ¿Peligroso? Repitió en voz baja, con discreta diversión. ¿O necesario? Él consideró eso. Entonces, sin decir una palabra más, empezó a descender. No caía deprisa, ni con intención de confrontar. Intentaré entender algunas cosas, le dijo por encima del hombro. No temas, hermana. No pretendo hacerte daño. Ella no lo detuvo. Solo observó. Pero cuando sus pies tocaron el césped cerca del borde de la finca, ella susurró para sí misma, lo suficientemente fuerte para que el mundo lo recordara. Tú eres el que debería tener cuidado, Dream. La finca estaba en silencio, inmersa en el aterciopelado silencio de la noche. Dentro, los pasillos dormitaban. No se oían pasos ni voces. En una de las habitaciones superiores, Arthur Blackwind yacía inmóvil. Las sábanas se le enroscaban en la cintura, y su pecho subía y bajaba lenta y uniformemente. Tenía los ojos cerrados. Pero dormir era diferente para él. En las sombras de la habitación, cerca de la ventana alta y arqueada, se formó una presencia, elegante, silenciosa, inevitable. No entró en la habitación. Simplemente estaba allí. Su capa se movía como la niebla. Sus ojos albergaban galaxias. Su rostro, tallado de serenidad y solemnidad, contemplaba al durmiente con la paciencia de eones. No era ni hombre ni sombra, ni dios ni mito. Era el sueño del infinito. Él se quedó mirando. No quiero entrometerme, murmuró, sin dirigirse a nadie. Y sin embargo extendió una mano. Veamos con qué sueña. Sus dedos apenas rozaron el aire y el sueño se abrió. Excepto que, no lo hizo. No había color. No había paisaje. No había emoción materializada. No había rastro de memoria ni deseo. No había pesadillas ni esperanzas. Solo oscuridad. Un vacío eterno e imperturbable. Sin viento. Sin susurro. Sin eco. Dream frunció el ceño, un movimiento sutil de su frente, como una nube que se desplaza a través de una luna perfecta. Qué curioso, dijo, con la voz como tinta cayendo en agua quieta. Duerme. Pero no sueña. Debería soñar. Él estaba solo en el abismo, su túnica intacta por nada, porque no había nada. Esta ausencia, dijo con la voz teñida de melancolía poética, no es silencio, parece construido. Sus ojos se entrecerraron. No perteneces a mi hermana, dijo, no como una pregunta, sino como una conclusión. Ni caminas por los pasillos de mi reino. ¿Qué eres entonces? El vacío permaneció en silencio durante un instante. Luego pulsó. Desde lo negro, dos ojos parpadearon y se abrieron, violetas, vivos. Miraron a través del vacío hacia sueño sin miedo. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo una presencia. Entonces, lentamente, emergió una figura humanoide, pero indistinta. Envuelto en una oscuridad envuelta en llamas, caminaba como un dios con pleno dominio de su entorno. Una voz, profunda y solemne, resonó sin eco. ¿Qué soy yo? Dices, la figura repitió la pregunta de sueño, como si la saboreara. Luego añadió, soy Ashborn. El fragmento más brillante de luz radiante. Los labios de Dream se curvaron levemente, ni sonrisa ni burla, sino la marca de la curiosidad envuelta en duda. Luz resplandeciente, repitió con suavidad, como si probara el peso de sus palabras. Sin embargo, te encuentras en una oscuridad que se resiste incluso a mi alcance. Brillantes, dices, pero no recuerdo ningún ángel con ese nombre. La figura inclinó la cabeza. Entonces puedes llamarme, maestro de la muerte, la oscuridad y el monarca de las sombras. La voz de Dream cambió, tocada por una irónica inquietud. Maestro de la muerte, una afirmación inusual. Mi hermana nunca se ha arrodillado. Ni ante el tiempo, ni ante Dios, y mucho menos ante alguien que yo nunca haya conocido. Ashborn sonrió y no dijo nada. El sueño lo observó de nuevo, como si descifrara un enigma en el lienzo de la eternidad. Tú no sueñas, dijo en voz baja. ¿Pero has soñado con tu fin? ¿O nunca te ha asaltado la idea? Ashborn caminó lentamente alrededor de sueño. Las sombras lo seguían, siguiendo sus pasos como leales a huesos. Terminé una vez, dijo. Eso me hizo quien soy. Así que no. La idea de un final no se me ha pasado por la cabeza desde entonces. Porque ya sucedió. Sueño inclinó la cabeza, intrigado. No había miedo en él, solo fascinación. Entonces, ¿qué pasa con el humano llamado Arthur? Preguntó. Los ojos de Ashborn brillaron con más intensidad. Se giró y se acercó.
La oscuridad a su alrededor se desvaneció, y su rostro comenzó a cambiar, refinándose, transformándose, volviéndose más humano. Hasta que se detuvo justo antes de Dream, con los ojos clavados en los suyos. Yo soy él, y él soy yo, dijo Ashburn. Ahora era el rostro de Arthur Blackwind del que miraba al príncipe de las historias, incluso mientras el resplandor violeta aún ardía detrás de la mirada. Dream no dijo nada durante un largo rato. Simplemente lo miró y luego asintió lentamente. Ahora lo entiendo, monarca de las sombras. Dio un paso atrás y sus vestiduras se enrollaron a su alrededor. No eres de este plano de existencia, dijo Sueño, no como una acusación, sino como una confirmación. Como una comprensión. Su voz era suave. Ashburn respondió con calma. Pero lo soy. Y al oír esas palabras, las sombras se desvanecieron levemente. Su yelmo se fracturó, revelando no la misteriosa vacuidad de lo inmortal, sino el rostro viviente de Arthur Blackwind. Dream arqueó una ceja. Su expresión era ilegible salvo por la leve curva de su boca, quizás divertida. Ya tengo mi respuesta, Ashburn, dijo, cruzando las manos tras la espalda. Al menos mi hermana mayor tenía razón. Como suele tener, sobre todo cuando más importa. El rostro de Ashburn permaneció inmóvil, sus ojos brillaron de un tenue color violeta, los rasgos de Arthur se mantuvieron firmes con certeza. Si hemos terminado aquí, entonces, señor del sueño, él dijo, es hora de que te vayas. Levantó la mano, no con agresividad, sino con desdén. Un gesto casual y espontáneo. Con un chasquido de dedos, la oscuridad se deshizo como un tapiz al desatarse. El vacío crujió y luego se plegó sobre sí mismo. Un momento después, Dream estaba solo. Atrás quedó el vacío entre los reinos. Atrás quedó la oscuridad infinita que no respondía a ningún dios ni a lo infinito. Ahora, el sueño se alzaba de nuevo en el corazón del mundo despierto, en la cámara de Arturo. Las cortinas ondeaban suavemente mientras el viento que entraba por la ventana abierta danzaba por la habitación. La luz de la luna se filtraba, plateada e indiferente, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Arthur Blackwind yacía en la cama, inmóvil. El sueño del infinito se encontraba a sus pies, inmóvil. Pero dentro de él, la tormenta rugía. No fue ira lo que lo invadió. Ni miedo. Sino asombro, ese que solo surge cuando algo desafía tu comprensión de cómo debería funcionar el universo. Había traspasado las fronteras de su reino. Había mirado a los ojos del Ashburn. Y el nacido de la ceniza lo había expulsado con un simple gesto. Un simple despido, como si el propio sueño no fuera más que una nube de niebla que se inmiscuía en suelo sagrado. La mirada de sueño bajó, estudiando el rostro dormido de Arthur. Había paz en él. Tranquilidad. El hombre dormía como un tronco, sin sueños, quieto. Dos almas, susurró para sí mismo. Un solo recipiente. O quizás inclinó la cabeza, como si escuchara el ritmo del destino mismo. Un alma, fracturada en luz y sombra. Creía que ya lo sabía todo, se dijo Dream. Parece que no. Dream se acercó, sus pies deslizándose silenciosamente por el suelo. Inclinó ligeramente la cabeza, observando a Arthur. No había ni una sola onda onírica a su alrededor. Ningún velo, ningún hilo que tirar o observar. Solo un muro. Un muro que no debería existir. No alrededor de las mentes mortales. No me fui porque él me obligara, dijo Dream en voz alta, en voz baja. Me fui, porque él lo permitió, él sí que es algo. Levantó la mano, mirando sus pálidos dedos. La misma mano que una vez moldeó el reino de los sueños, que había esculpido historias. Esa mano había sido inútil ante Ashburn. Ese ser no tenía forma de defenderse si sueño tenía el dominio total. Sin trucos. Ninguna fuerza bruta funcionaría ahí, sin embargo. Hablaba con seguridad y confianza, murmuró Dream, ahora más para la sala que para sí mismo. Como si lo que era estuviera fuera no solo de mi dominio, sino también de todos nosotros. Miró hacia arriba, donde las sombras se profundizaban en la esquina. Un pensamiento cruzó fugazmente el rostro de Dream. Un recuerdo. Una teoría que aún no se atrevía a expresar en voz alta. Bueno, Arthur no es un simple mortal, querida hermana, pero estoy segura de que ya te habrás dado cuenta de eso. Arthur se movió débilmente mientras dormía, su mano se crispaba como si estuviera apartando algún pensamiento invisible. Dream se giró lentamente, una última mirada al hombre en la cama. Te vigilaré, monarca de la muerte, dijo en voz baja. Dream entró en la oscuridad y en el espacio entre una respiración y la siguiente, desapareció. La noche continuó tranquila, de una manera antinatural. Afuera, la luna proyectaba una fría luz blanca sobre la finca, bañando el terreno de tonos azul plateado.
Los árboles se mecían en silencio, sus sombras danzaban suavemente sobre el cristal de las altas ventanas arqueadas. Pero dentro de la cámara principal, los ojos de Arthur se abrieron de golpe. Violeta. No el suave resplandor de los soñadores que despiertan del sueño, sino el violeta abrasador de algo consciente. Algo que escucha. Al principio no se movió. Su cabeza reposaba sobre la almohada, su cuerpo inmóvil, pero su mirada ardía en la oscuridad como un depredador. No había nada en la habitación salvo la luz de la luna y el silencio, y aún así. Él lo sintió. La impresión de una presencia. No pesada ni ruidosa. Pero alguien observando. Su respiración abandonó su pecho lenta y controladamente. Arthur giró la cabeza apenas, dejando que su mirada se perdiera en los rincones más alejados de la habitación, hacia el techo, hacia las esquinas, la ventana, el suelo. Nada. Pero el sentimiento permaneció. Se incorporó lentamente, rodeado de sábanas. El aire se sentía más pesado de lo debido. Sus pies descalzos tocaron el suelo sin hacer ruido. Incluso las sombras parecían vacilantes al saludarlo, como si dudaran si debían arrodillarse o permanecer ocultas. Arthur se puso de pie. Su pecho desnudo reflejó la luz de la luna, y por un instante, el brillo violeta de sus ojos proyectó suaves reflejos en los cristales. Se movía con fluida precisión, sin prisa, pero inconfundiblemente depredador. No con la exagerada cautela del miedo, sino con la silenciosa disposición de quien ya ha experimentado visitas inesperadas. Lo sentí, murmuró en voz baja, con la voz ronca por el sueño. Alguien se acercó al ventanal, apartando la cortina con una mano. Su mirada recorrió el césped, los árboles, la lejana verja de hierro. Lo veía todo con claridad. Demasiado claro. Ni siquiera las sombras podían ocultarlo. Pero no había nadie. Solo el mundo exterior, quieto e indiferente. Arthur se quedó junto a la ventana, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, como si intentara vislumbrar algo que se deslizaba tras el velo de la realidad. Su aliento empañó el cristal un instante y luego desapareció. «Qué extraño», murmuró, más para sí mismo que para la noche. «Juro que sentí la presencia de alguien. Algo, incluso, no estoy seguro de algo así». Su mirada no vaciló. Pero poco a poco, la tensión en sus hombros comenzó a disiparse. Sus sentidos le decían que no había nada allí. Ninguna amenaza. Ninguna magia. Ni siquiera un rastro de poder residual. Y aún así, sus dedos tamborilearon distraídamente contra el marco de la ventana antes de darse la vuelta con un suspiro bajo, volviendo a la cama. Su voz, cuando volvió a sonar, era más baja. Resignada. «Quizás sea la maldita casa», murmuró. «Hace tiempo que no duermo aquí, así que me lo estoy imaginando». Arthur se sentó en el borde de la cama un momento, con los codos sobre las rodillas y las manos colgando entre ellas. Inclinó ligeramente la cabeza. Sus brillantes ojos violetas se atenuaron, pero no se apagaron del todo. Volvió a mirar hacia el otro extremo de la habitación. Nada. Pero su instinto nunca mentía. Se recostó, hundiendo el cuerpo en el colchón como si volviera al campo de batalla en lugar de a la cama. Un brazo cruzado sobre el pecho. El otro se deslizó bajo la almohada, donde descansaba una espada por si acaso. Sus ojos se posaron en el techo mientras susurraba en el silencio, con la voz tocada por la amargura. «Ya ni siquiera puedo dormir bien», y con eso, Arthur volvió a cerrar los ojos. Pero sus sentidos y su malestar no se calmaron del todo. El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la finca, derramando una luz dorada sobre los pisos. Unos pasos, suaves y seguros, ascendían hacia el piso superior. No hacía falta llamar. No hacía falta anunciarse. Lo había hecho demasiadas veces en el pasado. Vestida con una túnica azul intenso y el cabello blanco ceniciento recogido en una trenza suelta, la madre de Arthur abrió la puerta de su antigua habitación. Las bisagras emitieron un suave crujido, como si incluso ellas recordaran quién durmió allí. Ella sonrió antes incluso de entrar. «Arthur», llamó, con una voz alegre y esperanzada, teñida de la calidez que solo el corazón de una madre podía moldear. «Es el desayuno. Deberías bajar. Incluso preparé lo que te gusta con». Su voz se fue apagando. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, prueba de que había dormido allí, al menos un rato. Las almohadas aún conservaban una leve huella de su figura. Y, sin embargo, la habitación estaba vacía, salvo por el aroma de algo ligeramente metálico en el aire. Poder y magia. Se quedó allí un largo momento, con la mano todavía apoyada en el pomo de la puerta, mirando la cama con una mezcla de decepción y comprensión. Sus hombros se alzaron con un suspiro, largo, extraído de un lugar profundo de su pecho y luego lo dejó ir con una sonrisa cansada.
Al menos se quedó a pasar la noche, murmuró en voz baja, con voz más tierna. Algo es algo. Sus dedos rozaron el borde del marco de la puerta como para anclarse y se giró para irse, mientras el débil eco de sus pasos se alejaba por el pasillo. Desde más abajo en las escaleras, una voz gritó, familiar, divertida, imposible de confundir. Déjame adivinar, dijo Adam, con un tono burlón en sus palabras. Se ha ido. No respondió de inmediato. Solo una leve sonrisa se dibujó en su rostro al llegar al rellano. La risa de Adam resonó por toda la casa y luego, leve, casi infantil, estaba de pie junto a la puerta de la cocina, apoyado en el marco con una taza de café en la mano. Quiero decir, dijo después de un momento, ahora más tranquilo, al menos volvió de visita. Eso es, un progreso, ¿verdad? Ella asintió, aunque la sonrisa en sus labios estaba marcada por el dolor. Sí. Gotham, la finca de Arthur. Las puertas de hierro negro de la finca Blackwind se abrieron con un crujido, y la niebla matutina se disipó ante la presencia de Arthur. El cielo de Gotham lucía su habitual tono gris amoratado, de esos que anunciaban lluvia pero nunca la transmitían, una penumbra omnipresente que se aferraba a los viejos cimientos de la ciudad, tan deprimente como siempre. Las sombras parecieron inclinarse hacia él, reconociendo que su amo había regresado. Las grandes puertas se abrieron antes de que pudiera levantar una mano. Bienvenido de nuevo, maestro Arthur. George se encontraba en el umbral, vestido con su habitual chaleco a medida y impecables guantes blancos, con una postura impecable. Llevaba el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y una leve sonrisa dibujaba su rostro surcado, sereno, completamente leal. Arthur asintió con cansancio, quitándose de encima el peso de los acontecimientos recientes lo mejor que pudo mientras entraba. Supongo, continuó George mientras lo seguía, que estabas en Hump City con la familia. El maestro Adam me informó de tu repentina aparición allí ayer. Arthur exhaló por la nariz, sus ojos fríos y brillantes escudriñando el familiar interior de la mansión. Sí, dijo. Aunque mi visita no estaba precisamente programada. Alguien atacó mis sombras allí, buscándome específicamente. George arqueó una ceja ante eso, pero no mostró sorpresa alguna. Un asunto desagradable, sin duda, dijo. Aunque la señorita Raven llegó ayer por la noche. Me informó de los detalles y dijo que estaba bajo sus órdenes. Se ha instalado abajo, en su ala privada. A lo que usted llama, la base. Arthur parpadeó una vez, sorprendido solo por una fracción de segundo. Le dije que viniera por si alguien intentaba atacar mis sombras. No esperaba que lo hiciera de inmediato, me pregunto cómo se siente su equipo ahora. George se permitió una leve sonrisa. Llegó anoche. Envuelta en la sombra, sin oír ni un ruido a sus pasos. Menuda entrada, si me permiten decirlo. Me tomé la libertad de preparar sus aposentos. Arthur asintió, frotándose la nuca. Gracias. Tuve que pasar la noche allí tu madre, supongo. Terminó George con suavidad, cruzando las manos tras la espalda. Arthur suspiró, entre divertido y resignado. Exactamente. George rió suavemente, como si el viento rozara a los viejos estantes de una biblioteca. Lady Blackwind tiene una forma especial de asegurar que sus hijos mantengan los pies en la tierra, les guste o no, incluso si tienen el poder suficiente para destruir el mundo, ella sigue siendo más fuerte. Es implacable, murmuró Arthur. Pero fue bueno verla. Aunque desapareció antes del desayuno otra vez. En efecto, lo es. Eso provocó una leve sonrisa en los labios de Arthur. Se detuvo en el rellano de la gran escalera y echó una última mirada a través de los altos ventanales. La luz grisácea de Gotham era tan indiferente como siempre. Entonces sus ojos se entrecerraron. Bueno, dijo en voz baja, firme, con un propósito en cada sílaba. Bajemos. Mi caballero me espera. George bajó la cabeza. Por supuesto, señor Arthur. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. La base subterránea se abrió con un suave zumbido, el zumbido de la magia y la tecnología entrelazados en un diseño impecable y elegante. La cámara que se extendía más allá era enorme. Arthur avanzó hacia el corazón de su base. Sus pasos resonaron suavemente contra el suelo. Los sigilos violetas cobraron vida bajo sus botas, reconociendo su presencia. Allí dentro esperaba Guo. La sombra inclinó la cabeza en un gesto lento y solemne. Cerca de allí, alto y sereno, estaba Lex, la sombra, con una mente más aguda que cualquier espada. No dijo nada, pero devolvió la mirada a Arthur con una expectación ensayada, asintiendo una vez en señal de reconocimiento.
Y allí, sentada con las piernas cruzadas en el diván de terciopelo, estaba Raven. Un pesado tomo arcano yacía abierto sobre su regazo. Sus pálidos dedos se deslizaban perezosamente sobre la página. No levantó la vista de inmediato, pero cuando lo hizo, su mirada era firme. «Te escapaste», dijo ella rotundamente, aunque su tono estaba teñido de sarcasmo seco y afectuoso en su propia forma cautelosa. Arthur soltó una risita silenciosa, de esas que, por poco comunes, suavizaban la dureza de sus rasgos. «Eso hice». Él se acercó más, desabrochando el guante negro de su mano derecha. Sus ojos se dirigieron a su libro, luego a ella. «¿Pasó algo extraño aquí? ¿Detectaste alguna presencia?» Raven cerró el tomo con un suave golpe y se recostó ligeramente. «No. Nada. Al parecer, mis hechizos están haciendo maravillas». De lo contrario, sus ojos violetas brillaron bajo la capucha. «Ese linterna roja podría haber aparecido aquí en lugar de irrumpir en la puerta de tu familia». Arthur tensó la mandíbula por un instante, pero asintió. «Gracias por comprobarlo, de todas formas». Se giró y sus ojos se posaron en el sigilo grabado en el suelo, uno parecido al de su anillo de las sombras. «Y. Puedes». «Sé lo que vas a preguntar», dijo Raven, poniéndose de pie y cruzando los brazos. «Ya conjuré las mismas protecciones y velos sobre la propiedad de tu madre. Ayer. No vamos a repetir ese incidente cerca de tu familia». Arthur sostuvo su mirada. Firme. Sincera. «Gracias». Entonces respiró hondo, más profundamente que antes, como si se preparara para hacer algo. Hablando del linterna roja, su voz bajó una octava, convirtiéndose en algo más parecido a una orden. «Mi querido mariscal me ha estado esperando», levantó la mano, con el anillo de sombra pulsando contra su dedo. Una leve onda distorsionó el aire. Con un repentino giro de luz violeta, el aire se abrió en un remolino profundo y luminoso. Desde dentro, él entró. Un pie enguantado golpeó primero el suelo de piedra, pesado y tranquilo. La figura emergió lentamente del portal, con una luz violeta que lamía el aire a su alrededor, y su capa ondeando como el humo de un campo de batalla en llamas. Una armadura forjada en la pesadilla se le aferraba, brillando con acero violeta y sombras. En su mano derecha, sostenía la espada larga del rey demonio, cuya hoja zumbaba con relámpagos e ira apenas contenidos. En la otra mano agarraba un saco ensangrentado. Manchas oscuras goteaban levemente de la tela y chisporroteaban contra el suelo. Y gris. Sus brillantes ojos violetas se clavaron en los de Arthur en cuanto entró por completo en la cámara. No hubo sonido alguno. Ningún rugido de magia. Solo esa mirada de comprensión tácita, de lealtad absoluta. Un suspiro se quedó atrapado detrás de ellos. Raven arqueó una ceja y descruzó los brazos. «¡Guau!», murmuró, entre impresionada y divertida. «¿De verdad sobrevivió?». Detrás de Arthur, George estaba allí, silencioso como siempre. Sus ojos se abrieron ligeramente, solo ligeramente. Su voz sonaba tan serena como siempre, pero ahora había un matiz de asombro en ella. «Veo que sea lo que sea que haya hecho tu sombra, la campaña fue un éxito». Arthur se acercó a su mariscal, sin decir palabra. El saco ensangrentado cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo. «Y gris», dijo en voz baja. El caballero cayó de rodillas y agachó la cabeza. «Mi señor». No hicieron falta más palabras. Un crujido sordo resonó al abrirse el saco, y de él surgió la verdad del encargo de Gris. 6 cabezas cercenadas, cada una golpeando contra la piedra. La primera, inconfundible incluso muerto, fue el rostro cornudo de Atrocitus, con la mandíbula desencajada, y los ojos aún brillando levemente con una rabia contenida. Luego vinieron los demás. Extraterrestres. Feroces. Desconocidos para Arthur, pero inconfundibles en sus rasgos retorcidos, expresiones carbonizadas y los restos ennegrecidos de las insignias de los linternas rojas medio fundidos en su piel. Rodaron ligeramente por el suelo antes de detenerse, dejando un rastro de finas líneas de sangre a su paso. Un momento de silencio atónito llenó la cámara. El libro de Raven hacía rato que se había cerrado. Se puso de pie lentamente, mirando fijamente a las cabezas, a Iris y luego a Arthur, con una mirada vacía e incrédula. «Dios», dijo ella, «esto es». George, mientras tanto, parecía claramente enfermo. Una incomodidad que solo podía describirse como visible. Se aclaró la garganta, aunque no logró disimular el disgusto en su tono. «Maestro Arthur», dijo con elegante consternación, «debo confesar que contemplar cabezas cortadas de extraterrestres no era como imaginaba comenzar el día. Ni siquiera en esta casa tan poco convencional». Arthur estudió las cabezas durante un instante más y luego miró a Iris, todavía arrodillado.
No esperaba que te encontrarás con otros linternas rojas, dijo. Los derrotaste a todos tú mismo. La cabeza de Ygritte se inclinó aún más. Algunos escaparon, mi señor. Estos son los que logré eliminar antes de que los demás huyeran. Perdóneme por mi incompetencia. Los labios de Arthur se curvaron, no exactamente en una sonrisa, pero casi. ¿Incompetencia, dices? Repitió, volviéndose hacia el rastro rojo que se extendía por la piedra. Creo que los dejaste marcados para siempre. Necesitarán algo más que rabia para recuperarse. Bien podrían cambiar su nombre a cuerpo de no sé. Trauma. Desesperación, tal vez. Se giró por completo y le ofreció a Ygritte un gesto poco común, pero inequívocamente aprobatorio. Lo hiciste bien. Ygritte se movió, incorporándose ligeramente. Otra cosa, mi señor. Extendió la mano hacia atrás y sacó un saco más pequeño, que se movía levemente. Al abrir la tapa, algo silbó. Un gruñido gutural y bajo resonó al revelarse un felino atado, con los ojos rojos y un odio latente. La sangre aún manchaba sus diminutas patas. Arthur parpadeó una vez y luego se rió. Ese es Dexter. Raven arqueó una ceja. Hasta trajiste al gato. Le dije a Atrocitus que lo mataría y perdonaría a la maldita cosa para advertir a los demás. Supongo que Ygritte se lo tomó al pie de la letra. Aparte de que los otros también están muertos. Dexter gruñó, mostrando pequeños y afilados dientes mientras sus ojos carmesí se fijaban en Arthur con malicia sin filtro. Arthur se agachó, imperturbable. Tranquilízate, gatito. Y entonces, extendiendo la mano, arrancó el anillo rojo brillante de la cola de la criatura. Dexter lanzó un grito a medias de furia y agonía. El anillo palpitó furioso, resistiéndose, intentando zafarse, pero el agarre de Arthur era absoluto. Una energía roja se deslizó por su brazo, intentando penetrar en su carne, solo para neutralizarlo de inmediato. Arthur lo arrancó. Dexter gimió, sus ojos carmesí apagados, parpadeando como si el fuego tras ellos se hubiera extinguido a la fuerza. Ahora sus ojos son los de un gato normal. El anillo palpitaba locamente en la mano de Arthur, su luz roja como la sangre se agitaba como si buscara un escape. Él lo aplastó. Una onda expansiva de energía roja brotó de su palma, pequeña pero intensa, dispersando polvo y luz como brasas. El anillo chirrió por última vez al desmoronarse en cenizas. Los fragmentos brillaron brevemente, luego nada. Silencio. Ygritte dio un paso al frente de nuevo, extendiendo la mano. En ella había 6 anillos rojos más, cada uno chamuscado pero intacto, aún vibrando con fragmentos de luz moribunda. Los anillos intentaron escapar, dijo. Pero no lo permití. Arthur los tomó lentamente, dejando que el frío metal tintineara en su palma. Los estudió un momento y luego asintió. Me los quedaré, dijo. Buen trabajo, Ygritte. Volvió su atención al felino atado, que ahora parecía exhausto y furioso, pero notablemente impotente. Ahora era solo un gato normal. Arthur ladeó la cabeza. ¿Qué haremos contigo ahora, Dexter? ¿O prefieres que te llamemos Dexter? Raven ya había regresado a su silla, con el borde de una sonrisa tirando de su boca mientras volvía a abrir su libro. Quédatelo, dijo. Puede ser nuestra mascota. George parpadeó exageradamente. ¿Un felino interestelar de temperamento homicida como compañero doméstico? Se erizó las plumas, visiblemente perturbado. Bueno, supongo que podría acabar con los roedores del jardín. Sus demonios de las sombras no son muy eficientes en ese aspecto, señor. Arthur dejó escapar un breve suspiro, media risa, y se levantó. Entonces, está decidido. Felicidades, Dexter. Estás a cargo del control de plagas. Arthur se puso de pie, se sacudió las manos y dio un paso adelante. Un leve destello violeta comenzó a latir en sus iris. George. Raven, dijo con un tono sereno, pero con un matiz más serio. Retrocede, por favor. George parpadeó una vez, y luego otra. Entendido, señor. Hizo una ligera reverencia y se retiró, con las plumas erizadas. Cuervo, ya percibiendo el cambio en la energía arcana, arqueó una ceja. Oh, ¿vas a hacer eso?, murmuró, con un toque de cautelosa diversión en la voz. Aún así, retrocedió un paso, apretando el libro contra el pecho mientras el aire se volvía más oscuro y denso. Los ojos de Arthur ahora brillaban de un violeta intenso, con un brillo de mando sobrenatural, y su voz resonaba con el peso del vacío. Surgir. La cámara se oscureció, sombras se deslizaban desde los bordes de la habitación, derramándose como tinta hacia las 6 cabezas cercenadas esparcidas por el suelo. Mientras la oscuridad las envolvía, volutas de humo negro se elevaban como pilas funerarias invertidas, tumbas que exhalaban en lugar de tragar.
De aquel profundo abismo surgieron 6 figuras acorazadas, cada una formada por sombras y llamas violetas. Sus cuerpos imitaban a los linternas rojas caídos en una retorcida y majestuosa burla. Una pesada armadura de un negro de pesadilla los envolvía, y el símbolo del cuerpo de las sombras brillaba tenuemente sobre las placas pectorales. Sus ojos ardían con un violeta gemelo, vacíos y fríos. Y al frente sombra Atrocitus. Era más alto que los demás, su cuerpo más ancho, más cargado de malicia. Una armadura negra lo cubría como placas de obsidiana, dentadas y amenazantes. Un yelmo con cuernos le cubría la cabeza, con brillantes grietas violetas que lo atravesaban. Su boca estaba oculta, pero su forma de moverse, con una rabia calculada, no dejaba lugar a dudas sobre su fuerza. Y cada uno de ellos llevaba un anillo, el anillo de Arturo, ligado a su mando, vibrando con poder violeta y oscuro. Arthur ladeó la cabeza, examinándolos. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. General, ¿eh? Sin necesidad de decir una palabra más, los 6 se arrodillaron, con la cabeza gacha. Una muestra sincronizada de lealtad. Shadow Atrocitus, con voz profunda y distorsionada, casi haciendo eco desde otro plano, gruñó con reverencia. Mi rey. La cámara permaneció en silencio por un instante. George tosió levemente, con los ojos muy abiertos. Bueno, dijo en un susurro entrecortado, esto redefine la frase darle un buen uso a la cabeza, ¿no cree, señor Arthur? Cuervo murmuró a su lado. Los Red Lanterns ya tienen una reputación terrible. Eran bastante aterradores cuando estaban vivos. La mirada de Arthur no se apartó de sus nuevos soldados. Lex, llamó, y desde el rincón más oscuro de la base, la esbelta silueta del ex Luthor, con un tenue brillo intelectual en los ojos, dijo, haz algo con las cabezas. Deshazte de ellas. O úsalas si lo prefieres, por el motivo que sea. Tú decides. Lex asintió lentamente y luego desapareció en la oscuridad, arrastrando los restos con él. Justo cuando Arthur estaba a punto de girarse, una voz se despertó, no en voz alta, sino en lo profundo de la red de su conexión con sus sombras. Un susurro en su mente. Mi rey, hay algo que me gustaría pedirle. Galatea. Su tono era diferente al habitual. Más tranquilo y más agudo. Arthur arqueó una ceja. Ah, dijo en voz alta, intrigado, mientras sus pensamientos se dirigían hacia ella. Dime tu petición. La Liga de la Justicia, torre de alerta. Los sonidos silenciosos de los sistemas de la atalaya resonaban débilmente de fondo, mientras hileras de pantallas holográficas bañaban la cámara de control con un resplandor azul estéril. Al Jordan permanecía de pie cerca de una de las ventanas panorámicas, con los brazos cruzados. La luz verde de su anillo latía débilmente como si reflejara sus pensamientos inquietos. Batman, siempre el estoico caballero oscuro, estaba sentado frente a la consola principal, con los dedos bailando sobre las teclas, sin levantar la vista. Ya no lo sé, Bats, dijo Al finalmente, su voz rompiendo el silencio como una exhalación lenta. Batman no respondió. Al se pasó una mano por el pelo. A veces siento que los viejos hacen todo lo posible por causar más daño que bien al universo. Fue así con los linternas amarillas. Bastaba con un hombre y sus extrañas invocaciones para destruir al cuerpo. Nuestro cuerpo podría haberlo hecho si los guardianes hubieran querido. Pero no lo hicieron. Todavía silencio. Al miró hacia atrás. ¿No vas a decir nada? ¿Alguna aportación brillante que quieras añadir? Batman no se inmutó. No. Al levantó las manos, exasperado. Uf. Rayos. A veces ni siquiera sé por qué me molesto. Empezó a girarse cuando la voz de Batman, baja y aguda, cortó la cámara. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacen eso? Al se detuvo en seco, tensando los hombros. ¿Sí? Cada vez. Incluso querían castigar a Arthur por lo que le hizo al cuerpo de Sinestro. Después de que Sinestro lo secuestrara. Bruce. Y conociendo a Sinestro, claramente veía a Arthur como una fuerza para sembrar el miedo. Lástima para él que no fuera así. Y déjame decirte algo, se acercó un paso más, señalando con el dedo. No quería ver a alguien como Arthur con un anillo amarillo. Habría sido un desastre. Pero lo que creó, Batman pulsó una tecla. La pantalla cambió, revelando un modelo holográfico giratorio. El anillo de sombra de Arthur. La construcción pulsó con patrones cambiantes de color violeta y negro, consumiendo y refractando la luz circundante. Un anillo que absorbe las energías del espectro emocional, dijo Batman. Menuda herramienta. Peligrosamente. No hace falta que me lo recuerdes. Lo vi devorar construcciones como si estuvieran hechas de humo. Batman entrecerró los ojos.
Mencionaste que tus compañeros linternas encontraron una batería en Quart. Supongo que destruirla no es posible, ¿no? Al suspiró, cruzándose de brazos de nuevo. Algunos lo intentamos. Aparte de que se traga nuestras ráfagas de energía como un glotón, es el hogar de Parallax. Así que no es el mejor lugar para hacer un picnic e intentar arrasar. Es una decisión imposible. Batman se puso de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras miraba otra pantalla. Detectamos actividad de linternas en Jump City. Al se enderezó. ¿En serio? ¿Fue Arthur? Batman negó con la cabeza. No. Robin informó que era una linterna roja. Arthur y Raven se encargaron de ello. ¿Y con se encargaron? Al se frotó las sienes. Sí. Ya entiendo, probablemente Atrocitus. Ese tipo es extremadamente peligroso y poderoso. Pero su voz se apagó. Algo oscuro brilló en sus ojos. Mierda. Se giró y miró por la ventana. Aunque me cueste admitirlo, los guardianes tenían razón. El otro cuerpo se centrará en esta anomalía que es Arthur. Y me temo que ocurrirá lo peor. Las botas de Batman resonaron levemente al alejarse, hablando por encima del hombro. Escucha con atención, Al. Siempre hay una razón por la que ciertas personas ocultan cosas. Ya sea por el bien común, o porque revelarlas tiene consecuencias catastróficas. Se detuvo frente a una consola y apoyó una mano sobre ella. La razón por la que nunca actuaron contra los Sinestro Corps podría haber sido precisamente eso, un equilibrio delicado. Y ahora que ese equilibrio se ha roto, algo podría ocurrir. Algo extremadamente peligroso. Algo incontenible. Al exhaló con fuerza, apretando la mandíbula. Lo sé. Pero los viejos tontos nunca toman en serio nuestras opiniones. Somos nosotros los que estamos ahí fuera, Bruce. Al límite. Luchando. Muriendo. Mientras ellos se sientan en Torre Senoa, hablando con acertijos y advirtiendo moderación como si fuera una maldita partida de ajedrez. Hizo una pausa, con los ojos verdes encendidos. Temen lo que no pueden comprender. Lo que no pueden controlar. Eso lo tengo claro, pero, es comprensible, dijo Batman en voz baja. Al parpadeó. ¿En serio? Batman giró levemente la cabeza, con voz monótona, pero precisa. El miedo no siempre es irracional. Sobre todo cuando es merecido. Al entrecerró los ojos. ¿Entonces dices que tienen razón? ¿Sobre todo? ¿Sobre Arthur? ¿Sobre gente como él? El silencio de Batman se prolongó por un momento. Luego añadió, con voz fría y mesurada. Pero, considerando que son un consejo, no una mente singular, siempre existe la posibilidad de que alguien entre ellos esté trabajando en contra de los demás. Eso hizo que Al se detuviera en seco. Parpadeó, aturdido. Espera, ¿qué? La mirada de Batman lo cortó como una navaja. Piénsalo, Al. Un grupo basado en leyes antiguas y una ideología rígida. Solo se necesita una voz divergente. Un manipulador. Un traidor que crea que su fin justifica los medios. Los guardianes han guardado secretos durante eones, ¿no es así? ¿De verdad crees que ninguno de ellos se ha pasado nunca de la raya? El rostro de Al se ensombreció. La luz de su anillo se atenuó durante medio segundo. Maldita sea, murmuró. De verdad que no tienes fe en nadie, ¿verdad? Intentó reírse, intentó recuperar la bravuconería de Jordán, pero se sintió vacío. Hueco. Y entonces algo hizo clic. La sonrisa de Al se desvaneció. Espera un segundo, frunció el ceño. ¿Así es como piensas de nosotros? De la Liga. Batman no respondió ni parpadeó. Solo lo miró. Esa misma mirada que Bruce Wayne les había dado a dioses, monstruos y villanos. Inquebrantable y penetrante. Al se movió bajo el peso, murmurando. Eres un pedazo de obra, Bats. Entonces bajó la mirada y el peso de todo aquello lo golpeó de lleno. Esta vez su voz sonó más tranquila. Bueno, murciélagos, hay una cierta profecía en el cuerpo, Batman dijo con calma. Estoy escuchando. La base de Arturo. El lugar estaba en silencio, salvo por el leve sonido de los mecanismos que pulsaban tras el cristal. Un suave resplandor violeta iluminaba la plataforma de observación, impecable y fortificada, una mezcla de acero y tecnología. La arena mejorada de Shadowlex, situada abajo, había evolucionado desde su antigua función rudimentaria. Ahora parecía un monumento a la batalla, más afilado y más fuerte que nunca. Arthur permanecía de pie ante el panel de observación reforzado, con los brazos cruzados, una estatua de poder sereno. A su lado, Raven se inclinaba ligeramente hacia adelante, con los brazos cruzados bajo su capa y la capucha bajada. Su mirada estaba fija en las dos figuras en la arena.
¿Por qué quería hacer esto? Preguntó Raven con voz suave, pero con una tensión inconfundible. La respuesta de Arthur fue lenta, casi divertida. ¿No es obvio? Sus labios se curvaron levemente. Quiere demostrar su valía. A mí. A él. A sí misma. Sus ojos brillaban de color violeta, proyectando reflejos a través del cristal mientras hablaba, observando la arena de abajo como si fuera un escenario y esto, un acto inevitable. Ella quiere demostrar que es más fuerte que él. Raven lo miró. ¿Y ella lo es? La sonrisa de Arthur vaciló levemente, solo por un segundo. No va a ser fácil. Abajo, la arena cambió, las agujas de acero se ajustaron y la energía violeta resonó en el suelo, respondiendo a la presencia de sus combatientes. Y Gris se erguía alto, con su armadura negra grabada con un brillo violeta, y su pluma carmesí ondeando tras él. Su postura era mesurada, majestuosa y, a la vez, depredadora. La postura de un caballero con milenios de experiencia en batallas y que había aprendido a disfrutar del silencio antes de la matanza. Levantó su espada larga del rey demonio en una mano, cuya enorme hoja crepitaba con arcos de relámpagos azules. El filo vibraba con poder. El suelo bajo sus botas resistió sorprendentemente la presión de su presencia. Sus ojos brillantes se fijaron en Galatea y, por un instante, la arena contuvo la respiración. ¿Estás listo? Y Gris dijo, en voz baja y autoritaria. ¿Para la lección? Galatea no dijo nada. Estaba vestida para la guerra, su deseo de batalla se reflejaba en su rostro, sus guanteletes se flexionaban al girar los hombros. Apretó los puños y el aire se onduló a su alrededor. Arriba en la cámara, Raven murmuró, está claramente enojada. Arthur no respondió. Solo sonrió. Sus ojos estaban fijos en ella, esta mujer que había sido diseñada para ser mejor que Kara, ahora una general bajo su mando, enfrentándose a un mariscal de la Legión de la Sombra. No era solo un combate de entrenamiento. Era un desafío marcado por el orgullo y la pasión. Y Arthur, en la seguridad del panel de observación, los observaba con esa misma intensidad silenciosa, mientras los engranajes de su mente ya estaban girando. Porque incluso esto fue una prueba de fuerza. ¿Quién podría estar al lado del monarca de las sombras? Galatea se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, más rápida que el sonido. El suelo de la arena se hundió ligeramente bajo su talón. Atacó con un puño segador, pero Ygritte lo detuvo con la hoja plana de su espada. Chispas estallaron en todas direcciones. Giró, asestando una patada a sus costillas. Él retrocedió lo justo, dejando la columna carmesí de su yelmo como un susurro de sangre. Confiar en la fuerza bruta. Ygritte retumbó, con voz profunda, distorsionada por la sombra y el acero. O lo refinas. O caes. Galatea gruñó. No tienes derecho a sermonearme. Desató un torrente de rayos gemelos de fuego solar que, con visión de calor, atravesaron la arena como látigos celestiales. Ygritte alzó su espada y la hizo girar a una velocidad increíble, recibiendo el calor de frente. La energía se enroscó alrededor de su hoja y salió despedida hacia el cielo, estrellándose contra el techo reforzado de la arena con un estruendo atronador, pero sin un crujido. Arthur arqueó una ceja. Impresionante. Raven ladeó la cabeza, curiosa. ¿El caballero o el ingeniero? Arthur esbozó una extraña sonrisa burlona. Ambas. Arena sigue aguantando. Shadowlex realmente se superó esta vez. De vuelta en la arena, Galatea se abalanzó sobre Ygritte de nuevo, asestando una lluvia de golpes desde todos los ángulos, cada uno lo suficientemente potente como para matar a un ser inferior. Pero Ygritte se movía con una elegancia sobrecogedora, su espada tejiendo una defensa impecable. No era velocidad. Era maestría. No bloqueaba por pánico. Desviaba con ritmo. En cada choque, Galatea gruñó con los ojos encendidos. Su orgullo no la dejó ceder. Juntó ambas manos y las golpeó con fuerza. Ygritte alzó su espada verticalmente, deteniendo el golpe, y el suelo se estremeció. Un pequeño cráter se formó bajo ellos, pero la arena resistió. Gruñó con la voz ronca por la frustración. Lucha contra mí como es debido. Ygritte se abalanzó de repente, con la espada describiendo un arco brutal. Le golpeó el costado, estrellándola contra la pared. Se levantó humo. El polvo se dispersó. Galatea gimió, levantándose. Tienes fuerza, dijo Ygritte, apuntando su espada al pecho. Pero aún no entiendes lo que significa blandirla. Es demasiado pronto para que luches contra mí, General Galatea. Galatea, respirando con dificultad. Entonces enséñame, Timpot. Ella voló de nuevo. Y la arena rugió. Arriba, Arthur observaba con sus ojos brillando levemente de color violeta. Ella no se rendirá en absoluto.
Raven, con los brazos cruzados, respondió. Parece un poco diferente en comparación con el resto de tus soldados de sombra. Arthur asintió levemente. Sí, un poco impulsivo. Sus ojos se movían entre las figuras de abajo, una forjada en un laboratorio, desesperada por demostrar su valía. La otra, su leal mariscal, un caballero que solo conocía batallas y guerras. El ritmo cambió. Los movimientos de Galatea se volvieron salvajes y fluidos por la desesperación, pero agudizados por el instinto. Fintó a la izquierda, luego disparó a la derecha con una velocidad vertiginosa, impactando contra la guardia de Ygritte con un tremendo uppercut. La fuerza levantó al caballero del suelo, y las sombras se astillaron alrededor de su armadura mientras volaba hacia atrás y aterrizaba con fuerza contra el suelo. Los ojos de Raven se abrieron detrás del cristal. Arthur ladeó la cabeza, con los brazos aún cruzados. Dio un golpe, no está mal. Galatea flotaba sobre el caballero en el suelo, con el pecho erguido por el esfuerzo y una sonrisa arrogante dibujando sus labios magullados. ¿Qué te parece? Dijo, exhalando con fuego y orgullo. La arena cayó en un momento de silencio. Y entonces, las sombras estallaron. Ygritte se levantó, no tambaleándose, sino con ira. Su yelmo giró hacia ella, sus ojos violetas brillaban con más intensidad que nunca, y el suelo bajo sus botas se agrietó por la oleada de presión que liberó. Sin palabras ni advertencias, él se movió. En un instante, la atacó, con la espada destellando una mancha de acero oscuro y furia. Su guantelete la agarró por la garganta en el aire, derribándola con un impacto atronador. Antes de que su cuerpo pudiera siquiera rebotar, giró, se retorció y con una precisión aterradora la partió por la cintura, destrozándola como papel. Cuervo jadeó. Incluso Arthur parpadeó. Y aún así, el torso de Galatea golpeó el suelo, seguido de sus piernas, y su sombra ya había comenzado a sanar. Sus músculos se unieron, deslizándose de nuevo, restaurados por completo, regenerándose. Ella tosió sin aliento. Hijo de, suficiente, Arthur dijo, su voz cortando la arena. Ygritte se detuvo. Inmediatamente. Su espada giró en su mano mientras retrocedía con un movimiento fluido. Galatea, entera de nuevo, de rodillas miró hacia abajo, con los ojos entrecerrados. Ygritte extendió una mano hacia ella. Su orgullo se detuvo. Entonces ella lo aceptó. La ayudó a ponerse de pie, no como un vencedor a un perdedor, sino como un guerrero a otro. Mi señor, dijo Ygritte mientras Arthur descendía a la arena. Su presencia proyectaba largas sombras. Galatea se arrodilló junto a Ygritte sin dudarlo. Arthur se detuvo ante ellos. Ambos lo hicieron bien, dijo con voz firme pero satisfecha. Galatea, ¿estás satisfecha ahora? Antes de que pudiera responder, Ygritte habló, con el yelmo ligeramente inclinado. Si me lo permite, mi señor, me encargaré de entrenar a los generales yo mismo. Arthur levantó una ceja. Ella es poderosa. Ygritte continuó. Con el tiempo y la precisión, se convertirá en algo mucho mejor. Cuando llegue el día en que sea mariscal, la recibiré como a una igual. Y con gusto volveré a entrenar. Galatea parpadeó. El cumplido la tomó por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Gracias, mariscal Ygritte, dijo ella, genuina y baja. Detrás de Arthur, Raven murmuró, bueno, no lo vi venir. Arthur se rió, un sonido cálido y profundo que resonó en el silencio que siguió. Perfecto entonces, dijo. Está decidido. Se giró hacia Galatea, con la mirada burlona. Me dejaste preocupado por un segundo pensando que ustedes dos no se llevarían bien. Entonces, más para sí mismo que para nadie, la mirada de Arthur se desvió hacia un lado, pensativa y distante. Después de todo, conozco a cierto futuro soldado de las sombras con quien sería mucho más problemático llevarse bien, espacio profundo, sector desconocido. Más allá del velo del cosmos, galaxias pasadas sin nombre y olvidadas hace tiempo, un frío vacío se extendía hacia la eternidad. Aquí, en el silencio abismal de soles muertos y lunas sin vida, un antiguo planeta flotaba a la deriva, un planeta perdido en el tiempo, abandonado por los vivos, sin tocar por la luz. Su superficie era negra como la noche, un mundo destrozado, hendido por cañones que exudaban oscuridad. No latía vida. No brillaban estrellas en lo alto. Solo se agitaba el inquietante pulso de algo bajo la corteza del planeta, un eco. En el corazón de este mundo funerario olvidado se alzaba una estructura monolítica tallada en negro, ante los guardianes. Ante Oa. Ante la luz. Y allí estaba Scar. Una de las guardianas del universo, sabia y noble, antaño dedicada a preservar el equilibrio.
Su figura, aún pequeña y vestida con el atuendo tradicional Oan, estaba marcada por algo extraño. Grietas ennegrecidas marcaban su rostro azul como telarañas provenientes de la cicatriz. Un ojo estaba lechoso, como quemado por mirar fijamente al vacío. Su respiración era lenta y mesurada, aunque ya no necesitaba aire. Se arrodilló ante la imponente estructura que sobresalía del suelo. En lo profundo de su ser latía una luz moribunda, negra. La batería central negra. Un monumento a la muerte misma. Su resplandor apenas parpadeaba, más tenue que una brasa moribunda, pero de una antigüedad inconmensurable. Un faro de lo que una vez fue, y de lo que volvería a ser. Sosteniendo un libro negro en su mano, Scar levantó la mirada hacia él, con los ojos temblando de emoción. Ella susurró, como si mostrara reverencia. Nacieron en la oscuridad. En la muerte volverán. Su voz se quebró con una mezcla a partes iguales de asombro y miedo. El espectro está fracturado. La luz parpadea. La voluntad flaquea. Miedo, rabia, amor, todos ellos astillados, sangrando. Un aliento amargo escapó de sus labios agrietados. Ella permaneció de pie, con los brazos abiertos, y su voz ahora era más fuerte, resonando en el pozo cavernoso como una proclamación al universo mismo. Y donde la luz muere, la oscuridad se alzará. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el pulso tenue dentro de la batería comenzó a cambiar. Un latido. Luego otro. Más rápido. Más fuerte. Como un corazón que lleva mucho tiempo dormido y comienza a despertar. El resplandor se intensificó, aún débil, aún contenido, pero inconfundiblemente creciente. El planeta pareció vibrar con él. La roca se quebró. El aire tembló. Scar cerró los ojos. Y luego, una voz. Pero no la pronunció. No la oyó. Se movió como escarcha por los confines de su mente, antigua y fría, eterna. Una voz que provenía de la tumba misma del cosmos. El equilibrio está roto. Scar se tambaleó, con una mano en la sien, no por dolor, sino por revelación. Se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una misteriosa luminiscencia negra. La voz continuó. El tiempo está cerca. Se hizo el silencio. Ensordecedor. Se quedó quieta por un largo momento, permitiendo que la verdad se asentara en su alma. Su boca se curvó en una sonrisa débil e inquietante, como si alguien viera el final y lo aceptara. Ella se giró, con la túnica colgando tras ella, mirando las frías estrellas de arriba. La linterna de las sombras, murmuró, un nombre impregnado de desdén y admiración a partes iguales. La chispa que apagó la luz. Sus acciones fueron un catalizador. Y jugaron a nuestro favor. Levantó una mano, dejando que la energía negra se arremolinara dentro de su palma, tranquila y contenida por ahora. Ha fracturado el espectro. Quebrantado la voluntad del cuerpo. Enterró la llama amarilla. Dejó la rabia sin dientes. Su voz temblaba con creciente fervor. Y en su arrogancia, se cree dueño de los muertos. Sus ojos se volvieron una vez más hacia el resplandor pulsante de la batería. Pero la muerte no tiene amo, la batería pulsó más brillante. Ella inclinó la cabeza, escuchando la voz de nuevo, esta vez como un aliento contra su oído. Encuentra un anfitrión adecuado. Átalo. Y será, mi heraldo. Scar se enderezó. Tenía las manos cruzadas tras la espalda. Entonces iré a la tierra. Un enemigo de los linternas verdes camina por allí, sin saber el papel que le corresponde. Pero le mostraré una sonrisa, tocó sus labios, retorcida y cruel. Lo que significa servir a la encarnación de la muerte. Ciudad costera, atardecer. El cielo sobre Coast City era una luz mortecina de tonos naranja y violeta, pero allá abajo, en el corazón sombrío del viejo cementerio de la ciudad, la luz hacía tiempo que se había apagado. Los últimos rayos del sol no aportaban calor. Solo el silencio de los muertos. En una tumba sin nombre, una que debería haber sido llenada y olvidada hace décadas, se encontraba un hombre desaliñado, tembloroso y destrozado. William Hahn, un enemigo de Linterna Verde. Un hombre derrotado incontables veces por Al Jordan. Burlado y olvidado. Despojado de propósito. Estaba hundido hasta las rodillas en la tumba, rodeado de los restos enroscados de esqueletos muertos hacía mucho tiempo. Sus cuencas vacías parecían mirarlo fijamente. El aire era denso, inmóvil. El único sonido era el crujido de hueso seco bajo sus botas al moverse, con los ojos hundidos y los labios crispados en un murmullo de locura. Y entonces, llegó. Una voz que no está en el viento, ni en la tierra, ni en el cielo. Dentro de su propia cabeza. Un susurro le recorrió el cráneo, suave y frío. No dejaba de mencionar nombres de personas que conocía, vivas y muertas. Los nombres siguieron apareciendo.
La voz se arrastró por su mente como una plaga, devorando hasta el último resquicio de cordura que le quedaba. Se aferró la cabeza con las manos, clavándose las uñas en el cuero cabelludo hasta que la sangre se acumuló bajo sus dedos. ¡No! ¡No! Sal de mi cabeza. ¿Qué es esto? Gritó, tambaleándose hacia atrás y tropezando con un hueso antiguo. Pero la voz no se detuvo. ¿Los has visto? ¿Has sentido el vacío? ¿Sabes lo que hay que hacer? Sus ojos se abrieron de par en par. El mundo latía a su alrededor. Lejano y débil. Y luego quietud. Permaneció inmóvil, empapado en sudor, tierra y sangre. Con la mirada vacía. Pero algo en su interior cambió. Horas después, la finca familiar la finca Han, se alzaba como una corona negra sobre los acantilados que dominaban la bahía, con piedras antiguas talladas en ángulos modernos, vidrio y acero, puertas reales con emblemas dorados del escudo familiar. La familia Han estaba reunida. Will, dijo su padre entre sorbos de vino tinto. Apenas has probado la ternera. No hay respuesta. ¿Sigues persiguiendo sombras? Preguntó su hermano mayor, con una elegante chaqueta gris. Partículas fantasma, entropía estelar y griega. ¿Qué pasó el mes pasado? ¿Decaimiento vibracional? ¿Qué obsesión tan rara tienes? Déjalo en paz, reprendió su madre suavemente, mientras su collar de diamantes reflejaba la luz. Pero William no los escuchaba. Ya no, en su mente. Algo antiguo estaba hablando. No eres nada para ellos. Sonríen a tu silencio. Se burlan de tu mirada. Pero yo te veo. Caminas entre ellos, hijo de la muerte. Su mano se deslizó bajo la mesa. Sus dedos rozaron la varita mágica cósmica, cálida y llena de energía palpitante. No te quieren. Te toleran. Naciste en un mausoleo. Que se convierta en uno. ¿Lo harás? Preguntó su hermano con tono vacilante. Se levantó lentamente. La silla de cuero crujió. Todos se giraron. ¿Qué estás haciendo? Preguntó su padre con fría autoridad en sus palabras. Pero Will no dijo nada. Sacó la varilla de debajo de la mesa. Las luces parpadearon en cuanto tocó el aire, y las lámparas de araña se atenuaron. Guillermo. Él no escuchó. El grito apenas tuvo tiempo de resonar antes de que estallara el caos. Los cubiertos se desparramaron. El vino se derramó como sangre. La familia se levantó horrorizada, pero fueron demasiado lentos. Sus 3 hermanos intentaron correr, pero la fuerza del arma los levantó del suelo en una explosión que los mató al contacto. Su madre jadeó y él se giró, con los ojos negros por algo que no era de este mundo, antes de romperle el cuello. Su padre, temblando, sacó un arma de su chaqueta. Disparó una vez. 2 veces. William caminó entre las balas. Sin dolor. Sin vacilación, aunque sangraba. William, susurró su padre, cayendo de rodillas. ¿Por qué? William finalmente habló. Me susurraron en la oscuridad, y ahora, por fin lo entiendo. Este es mi verdadero camino, soy el elegido. La oscuridad habla a través de mí ahora, y haré lo que me plazca. Y con un último empujón, el padre de la familia Han se unió a sus antepasados. El gran comedor, una vez lleno de opulencia, ahora estaba bañado en carmesí. La luz de la lámpara titilaba sobre la masacre, proyectando largas sombras sobre el suelo. William estaba solo, rodeado de los cuerpos destrozados de sus parientes. Queda una muerte. Levantó la vara. Y la giró hacia sí mismo. Hacia su cara. Susurros llenaron su cabeza. No temas, porque tu muerte es santa. No hubo ningún grito. Ninguna palabra final. Solo el ruido sordo de un cuerpo sin vida cayendo al suelo. Fuera de la casa, momentos después el viento cambió de forma antinatural. Flotando en la oscuridad sobre la casa estaba Scar. La piel, antes azul, de la guardiana era ahora pálida como la ceniza. Su túnica estaba oscurecida por algo mucho más antiguo que el tiempo. Su cabello blanco flotaba como bajo el agua, impasible ante la gravedad o la gracia. Ella sonrió. Una sonrisa fría. En su palma abierta, algo comenzó a flotar. Un anillo negro. Pulsó una vez, como si percibiera algo. Y luego voló, cortando el aire en perfecto silencio hacia la ventana rota de la casa. Dentro, entre los cuerpos destrozados y los muebles rotos, lo encontró. El anillo flotaba sobre el pecho de William Han. Un susurro volvió a sonar, pero esta vez vino de ninguna parte y de todas partes. El momento es ahora. El anillo se cayó. Sobre su dedo. El cuerpo de William Han se sacudió violentamente, con la sangre borboteando en su garganta. El charco rojo bajo él se enfrió y luego dejó de fluir por completo. Abrió los ojos. Negro y vacío. En su pecho apareció el símbolo de las linternas negras.
Inhaló y el sonido fue como el del viento siendo arrastrado a través de una cripta. Y entonces la voz susurró una última vez. Levántate, mi heraldo, y que comience la noche más oscura, base de Arturo, arena. El suelo presentaba leves cicatrices de enfrentamientos anteriores, pero ni una sola holladura de este. Lo que sea que Shadowlex le hubiera hecho a la arena, estaba funcionando. Arthur estaba de pie en el centro, vestido con un uniforme de sombra, con las espadas gemelas Kamish en la mano zumbando con poder, sus bordes curvos capturando el brillo violeta en el aire. Frente a él estaban tres de sus sombras más poderosas, sus mariscales. Ygritte, comandante de la elegancia y la muerte, ahora empuñando la espada larga del rey demonio, la hoja dentada pulsando con rayos como si recordara 1000 guerras. Ultra, todavía, flotaba a una pulgada sobre el suelo, su mirada violeta fija en Arthur con una intensidad inquebrantable. Condenaré el coloso bruto chasqueó los puños. Sin armas. Solo los nudillos forjados por el hueso y el odio puro del juicio final grabado en su ser. El silencio no fue roto por palabras sino por movimientos. Todos vinieron a él como uno solo. Ygritte asestó primero un tajo lateral con un giro de cadera, elegante y preciso. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, esquivándolo por los pelos, y giró su espada gemela hacia arriba, alcanzando el filo. Saltaron chispas al chocar el metal contra el metal. En ese mismo instante, Ultra descendió como un meteoro, con el puño enroscado a toda velocidad. Arthur se deslizó bajo el golpe, giró y usó la espalda de Ygritte como trampolín, dando una voltereta para enfrentarse a Doom, quien ya había cargado con el peso de un aluvión. Un brutal golpe de heno voló. Arthur lo paró con sus espadas gemelas. El impacto provocó un estruendo que resonó por la arena. Sus botas retrocedieron varios metros, pero sonrió. Bien, Arthur murmuró, con la respiración pausada. Intenta atacar más rápido esta vez. No hablaron, obedecieron. Ygritte parpadeó tras él, y su espada descendió en un corte vertical como un juicio desde arriba. Arthur giró, atrapándola con su espada gemela y aprovechó el impulso de Ygritte para lanzarlo lateralmente contra Ultra, quien lo dejó pasar sin hacerle daño. Ultra se volvió borroso. El mundo se reactivó un segundo después, cuando Arthur bloqueó 3 golpes rápidos. El cuarto lo impactó en las costillas, enviando una onda expansiva por todo su cuerpo. Gruñó, rodó y saltó hacia el cielo, atrapando el placaje de Doom en el aire con las cuchillas dirigidas al pecho de la criatura. Grietas chocaron en el aire. Un vórtice de poder se expandió al estrellarse contra el suelo. Arthur se deslizó hacia atrás, agachado, mientras las espadas gemelas lanzaban energía residual. Se levantó, sonriendo aún más. Sus iris palpitaban de un tenue violeta. Luego desapareció. Paso rápido, se movió más rápido que el sonido. De repente, Ygritte estaba bloqueando. Saltaron chispas cuando Arthur lo golpeó por detrás, chocando la espada larga con furia. Arthur giró, cortó el pecho de Ygritte, aprovechó el impulso para saltar por encima de él y pateó a Ultra en plena carrera, enviando la sombra voladora contra la pared. Mi señor se adapta, Ygritte murmuró a mitad de camino. Incluso ahora. La fatalidad rugió y cargó con temerario abandono. Arthur no se movió hasta el último instante. Entonces giró, esquivó el puñetazo y clavó un extremo de las espadas gemelas Kamish en el costado de Doom, saltando de su hombro y cayendo en cuclillas. Doom se tambaleó y luego se giró, gruñendo, pero antes de que pudiera contraatacar, Ultra se abalanzó sobre él, girando para lanzar una patada tornado. Arthur la atrapó con una mano por encima de él, desde los talones, y lanzó a Ultra con una ráfaga de energía violeta. Arthur hizo una voltereta hacia atrás en el aire y en el momento en que aterrizó. Ygritte ya estaba allí. Chocaron espada contra espada, una tormenta de chispas entre ellos. Ygritte era más rápido ahora, más astuto. Arthur sonrió durante todo el combate. Esto era entrenamiento. Esto era perfección. Sus espadas se encontraron en el aire en un choque final que generó una onda expansiva que sacudió el espacio. Entonces Arthur levantó una mano. Todos se quedaron congelados. Las espadas Kamish zumbaron. La respiración se hizo más lenta. El pecho de Arthur subía y bajaba mientras los miraba. Pero su sonrisa no se había desvanecido. Estás mejorando, dijo. Todos ustedes. Doom se golpeó el pecho una vez y luego se tranquilizó. Ultra bajó al suelo. Ygritte envainó su espada larga con un movimiento fluido, con la cabeza inclinada. Mi señor, dijo Ygritte, arrodillándose primero. Los otros dos le siguieron. Arthur avanzó y colocó las espadas Kamish sobre su espalda. Excelente coordinación. Doom, tus ataques fueron limpios, pero un poco imprudentes. Ultra buena presión. Ygritte se giró. Me estás leyendo más rápido que nunca.
Y Gris hizo una reverencia aún mayor. Es un honor afilarnos contra ti. Arthur rió entre dientes. Espero que no sea muy agudo. Afuera de la arena, Raven observaba con los brazos cruzados. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras susurraba. Eso fue locura sincronizada. Este nivel de combate es un poco peligroso, ¿no crees? Arthur la miró, riendo entre dientes. ¿Te preocupa perder contra mis propios soldados? Ella puso los ojos en blanco. Tal vez. Arthur se volvió hacia sus alguaciles arrodillados y asintió una vez. Bueno, necesito esto. Mis soldados también. Entonces dijo más fuerte y con más firmeza, ordenando. Elevar. Las sombras se movieron al unísono. Los 3 mariscales permanecieron de pie, la arena temblando sutilmente bajo su ascenso. La energía silbó. No hubo vacilación. Ninguna duda. Arthur sonrió de nuevo, la emoción brilló en sus ojos como un rayo. Una vez más, bajó la postura, cambiando su arma a los guanteletes, echando los hombros hacia atrás mientras daba la bienvenida a la tormenta que se avecinaba. Y no te atrevas a contenerte solo porque soy tu monarca. Raven se apoyó en la pared y cruzó sus brazos, sus ojos rastrearon las expresiones de Arthur. Adicta a las batallas, murmuró en voz baja, sacudiendo la cabeza, pero había una leve sonrisa en sus labios. La finca de Arthur. Los pisos pulidos de la finca de Arthur vibraban con un pulso bajo y rítmico, como si una fuerza colosal pusiera a prueba los cimientos. Los temblores ascendían desde las profundidades, haciendo vibrar la fina porcelana sobre la mesa. George, siempre el ejemplo de la serenidad, sostenía el platillo con una mano enguantada mientras con la otra servía el té con la precisión de un cirujano. No se derramó ni una gota, aunque la mesa se estremecía levemente con cada impacto. Frente a él, Cara se relajaba con un aire de gracia despreocupada, con una pierna cruzada sobre la otra. La luz del sol que entraba por los altos ventanales se reflejaba en su cabello dorado, pero su mirada estaba en otra parte, penetrante, inquisitiva. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Se le escapó una risa suave. Bueno, le concedo esto, de hecho logro bloquearme la vista. George levantó la vista de la tetera, arqueando ligeramente una ceja. Supongo, señorita Cara, que su extraordinario don de la vista no le está aportando nada, ¿no? Se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro levemente irritado. Sorprendentemente, no. Parece que todo el nivel inferior está envuelto en algún metal extraño, magia o una combinación ridícula de ambos. ¿Y con Arthur? Apuesto a que ambos. George dejó la olla y se enderezó, con cada movimiento fluido a pesar del temblor constante. Bueno, el maestro Arthur está enfrascado en un combate con sus sombras. Cara se irguió de golpe y sus ojos se iluminaron al instante. ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijo? Debería estar ahí abajo. George levantó una mano enguantada, deteniéndola antes de que la frase cobrara fuerza. Su tono era infaliblemente cortés, pero con la firmeza de una autoridad serena. Disculpe, señorita Cara, pero él lo prohibió expresamente. Cuando la señorita Raven se ofreció a luchar junto a él, también fue rechazada. Él insistió en que este juicio se llevara a cabo en solitario, un ejercicio, según él, para presionar tanto a sí mismo como a sus sombras más allá de su umbral actual. Cara frunció el ceño, con la confusión dibujada en su expresión. No lo entiendo. Ya es muy fuerte. Más fuerte que, su voz se apagó, el final de su pensamiento quedó en el aire, con la mirada perdida en el suelo. George se permitió una leve sonrisa. No me corresponde presumir, y admito que la razón también me supera. Sin embargo, he observado que su definición de suficiente es algo elusiva. Un impacto repentino y más fuerte recorrió la finca, provocando un leve temblor en la taza de porcelana que sostenía. Ajustó su agarre sin siquiera mirar hacia abajo. Solo espero que la integridad estructural de esta finca sea suficiente para soportar tal entusiasmo. Cara sonrió con sorna. ¿Te refieres a lo suficientemente fuerte como para soportar que sea un adicto a las batallas? La mirada de George se dirigió brevemente hacia ella, con un leve destello de diversión en sus ojos. Si desea emplear ese término, señorita Cara, no lo discutiré. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.